Seguimos con don Fran Pérez Esteban, señora Unida, que nos va a hablar de las relaciones e intereses del gobierno español con la dictadura de Uribé. Bueno, pues muchas gracias. Voy a ver si consigo leer porque... Bueno, yo quería empezar diciendo una frase de un norteamericano que pueden pensar ustedes que era un revolucionario, pero era un embajador de Estados Unidos en Guinea, que se llama Frank Ruby. Y este hombre decía que el gobernante más asesino y más ladrón del mundo que había conocido era Teodoro Obiang Nguema. Y era un embajador de los Estados Unidos. Y a mí me gusta empezar, a veces cuando hablo de Guinea, citando esto para que no parezcamos peligrosos revolucionarios, ¿no? Porque este señor que defendía un gobierno imperialista ya decía eso, ¿no? Entonces, claro, 46 años de gobierno de Obiang en Guinea Ecuatorial, pues yo creo que caracteriza mucho cuál es su régimen, ¿no? Y conviene decirlo porque, por un lado, él ha jugado a querer aparentar una democracia falsa, como se ha explicado aquí, una democracia pluripartidista que no es real, ¿no? Luego, claro, es tan dictador y tan curioso que no se le ocurre camuflar más las cifras, entonces él siempre saca del 95% para arriba. Es una cosa muy curiosa. Sí, por eso digo, ¿no? Y de 100 diputados tiene 99 y uno la oposición. Entonces, explicando a veces 3 o 4 datos, dice, bueno, pero claro, consigue engañar aquí a una cierta parte de la población que se quiere dejar engañar, sobre todo los sectores periodísticos que habéis citado, y algunos partidos políticos que prefieren mirar para otro lado y silenciar lo que está pasando en Guinea, ¿no? Entonces yo creo que está muy claro cómo es, y lo habéis caracterizado muy bien. Fausto ha hablado de la pobreza, del subdesarrollo, ¿no? Ustedes de la opresión de los derechos humanos de los pueblos de Guinea y del propio régimen, ¿no? Y creo que todo esto es verdad. ¿Qué violación de derechos humanos no ha cometido? Todas. Que los ha cometido todas. No hay libertad de reunión, de asociación, de manifestación. Los derechos humanos de la alimentación, de la educación, de la salud, hemos visto que no se cumplen. Entonces, ¿cuáles se violan todos? Es que se violan todos, ¿no? Y además ha conseguido que el gobierno se identifique con su familia, lo cual ya es un nepotismo, es un régimen nepotista, ¿no? Y a partir del petróleo, pues mucho peor, porque ya la corrupción pues ha llegado a unos niveles siderales, ¿no? Y ese es un problema para la democracia futura de Guinea, porque uno de los problemas que ha tenido Guinea Ecuatorial es el petróleo, ¿no? Es decir, que yo creo que a pesar de la crueldad, a pesar de la brutalidad del régimen, de la militarización, a pesar del autoritarismo de Obiang, no ha conseguido, y creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si no a veces se cae en el desánimo, ¿no? Pero no ha conseguido doblegar a un pueblo, ¿no? Hay mucha gente que está sometida porque no le queda otra, porque está pasando pobreza, pero están reventados contra Obiang, la gran mayoría del pueblo. Y no han conseguido tampoco doblegar la lucha de ustedes, ¿no? De Nexos, del pueblo Bubi, del pueblo de Anobón, de una parte razonable y formada de la sociedad ecuatoriana que quiere un futuro democrático para el país, ¿no? Y no han conseguido doblegar. A pesar de todo eso, sigue existiendo gente que lucha desde España, que lucha desde allí, y bueno, gente que va a seguir luchando. Y yo creo que esta es la esperanza que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que igual que el pueblo palestino no se ha rendido, igual que hubo esclavitud en África y no todo el mundo se rindió a la esclavitud, igual que ha habido colonialismo, ha habido imperialismo, y los pueblos no se suelen someter, porque pues, las personas, los pueblos han nacido para la libertad. Y eso parece que es una frase, ¿no? Es que es así. O sea, entonces, bueno, ¿cuál es la complicidad de España con la dictadura de Obiang? Un poco lo ha insinuado también Ildefonso en su intervención. Bueno, yo creo que todo empieza pues porque era una colonia española, y una colonia que estaba sometida por la dictadura de Franco en aquel momento, 68. La ONU, con la que Franco se quería llevar bien, estaba en los años 60 y 70 en un proceso de descolonización en el mundo. Estaban diciéndole a todos los países que eran metrópolis: ustedes tienen que conceder la independencia, porque ya después de la Segunda Guerra Mundial hay una cosa que se llama Carta de los Derechos Humanos, y hombre, está muy feo, ¿no?, que Francia, por ejemplo, digo, por no hablar de España, tenga un montón de países sometidos en África. Entonces empezaron a conceder la independencia política, aunque no la independencia económica. Y un poco por ahí fue Franco, ¿no? O sea, él
él se ve obligado a descolonizar porque se lo exige Naciones Unidas, aunque ella es una dictadura. Y ahí no le exigen que la dictadura de Franco se desmonte, ¿no? Y ahí empieza todo. O sea, en la Academia Militar de Zaragoza había estudiado Obiang monta un golpe contra su propio tío y lo monta apoyado en el fondo por el gobierno de Adolfo Suárez, y esto no porque lo diga yo, es que esto ya salió en la prensa en el año 79. Yo recuerdo que era bien jovencito y ya leía periódicos y compré el diario 16, que lo compraba siempre en aquella época, y hubo un titular del diario 16, el golpe de España en Guinea Ecuatorial. Lo podéis buscar porque está en las hemerotecas, ¿no? El mismo día no, quizá al día siguiente del golpe, o a los días siguientes, ¿no? Es decir, que ya en España voces críticas decían que el gobierno de Adolfo Suárez, en aquel momento un gobierno de centro-derecha, estaba promoviendo un golpe en Guinea Ecuatorial. ¿Y por qué? Pues por intereses económicos, porque ya se sabía entonces que podía haber petróleo, porque España quería seguir teniendo negocios en Guinea. Y bueno, pues de esos polvos estos lodos, ¿no? Yo creo que enseguida hubo ese golpe que llamó al principio bien que iba a ser por la libertad, el golpe de los oficiales que venían a liberar, se vio pronto que no, que era obviamente un golpe cruento, que era un golpe contra el propio pueblo y para hacer todavía más dura el régimen que había tenido Macías, ¿no? ¿Y quién lo legitima? Pues el rey de España. Aquí se ha hablado de la monarquía española, que es el rey el primero que reconoce a Obiang como jefe del Estado. Y se organizan dos visitas en el mismo año del golpe, una, y en el año siguiente la otra, de los reyes de España, Juan Carlos y Sofía. Y van allí a legitimar ese golpe militar y a dar reconocimiento al golpe militar. Y por ahí empiezan las cosas, ¿no? Claro, si España lo reconocería, pues detrás vendrían otros gobiernos europeos. También eso ha pasado siempre con las colonias, ¿no? Y a partir de ahí siempre ha habido un esfuerzo por parte de Obiang, con todos los gobiernos españoles que ha habiendo, y un esfuerzo, sobre todo por el Partido Popular y el Partido Socialista, que han sido los que han gobernado casi siempre en la historia democrática española, desde el 77, ha habido un esfuerzo por lo que llamaba la prensa normalizar las relaciones con Guinea. Esa palabra de normalizar, en el fondo era legitimar, en el fondo era ser cómplice de Guinea Ecuatorial, porque se le estaba dando un reconocimiento a un señor que era un dictador, como si fuera alguien digno de merecer el reconocimiento de la democracia española. En eso ha tenido mucha culpa, total complicidad la monarquía española y también los gobiernos que ha habido después, ¿no? Y como se ha dicho, ha habido presidentes, pues desde Felipe González recibió a Obiang, Aznar recibió a Obiang, Zapatero, Rajoy, siempre con la denuncia de grupos parlamentarios minoritarios, ¿no? Del Congreso de los Diputados, ¿no? Y bueno, ¿para qué? Pues para blanquearle, para que pareciera que era más democrático, ¿no? Él por eso planteó las falsas elecciones, ¿no? Porque claro, yo me imagino que Felipe y Aznar le dirían, oye, disimula un poco, tienes que hacer elecciones, ¿no? Yo creo que eso fue así y él tampoco es tonto, ¿no? Es muy listo, por eso se ha mantenido tantos años en el poder, pues hizo ese camuflaje, ¿no? Que en el fondo no era otra cosa pues que fraudes electorales, ¿no? Y luego también el silencio mediático se ha ido conquistando, porque claro, el escándalo era mayúsculo, desde el golpe de Adolfo Suárez al reconocimiento de Felipe o Aznar, era un escándalo mayúsculo. El señor Obiang se empleó a fondo en comprar, en poner anuncios. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso del diario El Mundo. Yo era responsable de derechos humanos con Guinea Ecuatorial, llevo como 20 años teniendo relación con distintos grupos de oposición aquí, publiqué artículos en el diario El Mundo, y tenía allí un amigo periodista, cuyo nombre no diré, porque sigue trabajando allí, que a mí me entrevistaba. Yo recuerdo cuando Zapatero iba a recibir a Obiang, hicimos mucha presión los grupos minoritarios del Parlamento para que no se le recibiera en el Congreso, porque se pretendía que el propio Congreso organizara un encuentro con Obiang. Y dijimos, bueno, pero esto es un escándalo. Si usted quiere, recíbalo como gobierno, pero no se le puede recibir en el Congreso. Entonces, finalmente eso se sacó de la agenda, pero Moratino se reunió con él. Y yo recuerdo que hicimos un comunicado de Izquierda Unida muy duro, que se publicó en La Vanguardia, en El Mundo, en varios medios, donde yo le decía a Zapatero, va usted a estrechar una mano manchada de sangre. Entonces coloque usted la Declaración de los Derechos del Hombre encima de la mesa. Y eso lo publicaron varios medios. Este periodista que me publicó unas declaraciones maravillosas y tal, y que molestaron mucho en Moncloa, como sé, por el Llamazares, pues recuerdo que me llama a los pocos meses y me dice, oye Fran, se acabó el poder publicar en El Mundo ese tipo de declaraciones, que sepas que hubieran metido miles y miles de euros, creo que dijo 300.000 euros a lo largo de X años, a base de publicidad, hablando de las maravillosas playas de Guinea y no sé qué otras cosas más, ¿no? Es decir, ha habido un esfuerzo
por silenciar mediáticamente a cierta prensa crítica que existía, que cada vez existe menos, pero que todavía hay huecos para seguir denunciando todo eso. Y luego hay intereses económicos, yo creo que de algunos personajes, como Moratinos, como José Bono, como había un tal Aristeri, ¿os acordáis? Que viajaba del Partido Popular, viajaba mucho a Guinea también. Bueno, esa gente tiene que explicar también qué es lo que pasa con Guinea para romper esa complicidad española, ¿no? También Repsol ha tenido que ver. Ha habido contratos petroleros y muchas veces la política exterior española parece que tiene que defender los intereses de las multinacionales españolas en vez de defender los intereses de los ciudadanos españoles, ¿no? Bueno, yo voy a ir acortando porque creo que he hecho una intervención un poco larga. Yo quería contaros también un conflicto que tuvimos con la Universidad de Alcalá de Henares. No sé si recordáis un rector que se llamaba Manuel Gala, con el que tuvimos mucha confrontación en Alcalá, porque yo vivo en Alcalá de Henares, y nos dimos cuenta que de pronto muchos estudiantes que pasaban por la Universidad de Alcalá, afortunadamente muchos de ellos luego se volvieron anti-Obiang, porque cuando conocieron la democracia española dijeron, bueno, esto sí parece una democracia de verdad. Pero recuerdo que muchos eran hijos de altos cargos de la dictadura, porque los mandaba Obiang y Manuel Gala había hecho un pacto con él. Todo eso lo denunciamos. Manuel Gala ya no es el rector, pero lo fue, aún vive, y recuerdo que incluso planteó nombrar doctor honoris causa a Obiang, y hicimos un boicot con los estudiantes, con el sindicato de comisiones obreras, con varios partidos, y esa idea se descartó. Pero por eso digo que esa complicidad también tiene que ver con universidades. La Universidad Nacional de Educación a Distancia le permitió matricularse para tener estudios a Obiang. Había que haber hecho un boicot ahí, o había que pedirle a la universidad incluso que le retirara el título, o no haberle dejado matricularse. Todo ese tipo de cosas deberíamos trabajarlas más a fondo, ¿no? Y por ejemplo, Adolfo Suárez le dio la orden de Isabel la Católica, que es se supone que, bueno, en términos diplomáticos, la orden más importante que se da a personalidades que tienen amistad, digamos, con el Estado español. Bueno, yo creo que hay muchas tareas que tenemos que hacer en el trabajo de la oposición guineana en España, varias tareas en colaboración con los que somos amigos de Guinea, con los que somos amigos del pueblo de Guinea y de los partidos democráticos de Guinea Ecuatorial. Tenemos que seguir colaborando más, es muy importante para articular una oposición más fuerte contra Obiang. Hemos tenido el éxito de esta causa judicial, que efectivamente ha venido después de un secuestro de 4 compañeros, amigos también míos y nuestros, digo por Izquierda Unida, ¿no?, que es mi organización, y ha llegado una causa judicial que yo creo que es un éxito, porque claro, de pronto la justicia de España persigue a Guinea, y yo creo que Obiang debe estar flipando, ¿no?, diciendo, bueno, después de que me recibía Suárez, me recibía el rey de España, me recibía Felipe Aznar, ahora resulta que la justicia me persigue, ¿no? Y a pesar de esas cosas raritas que hace el juez, que parece que a veces quiere archivar la causa y a veces continuar, pero la audiencia le está obligando a continuar la causa, y eso es un éxito, y eso creo yo que mantiene la aspiración a la no impunidad en el caso del secuestro de los compañeros del MLG, pues tiene mucha importancia, porque Obiang no ha aparecido desde entonces, y sus hijos tampoco, y mantiene la imagen de un régimen en persecución, de un régimen injusto, cruel y dictatorial, ¿no? Y eso creo yo que hoy tenemos que apoyar esa causa cuando se nos convoque a concentraciones, acudir y seguir apoyando al régimen, ¿no? Perdón, a la oposición, ¿no?, para acabar con el régimen. Luego criticar también... Quería criticar también al abogado defensor, que es un juez español, bueno, que fue, por ejemplo, el juez del 11M, ¿os acordáis? Javier Gómez Bermúdez, sí. Un señor que se supone que debe defender la justicia y está defendiendo una dictadura. Y encima nos quiere engañar y creer que somos tontos, ¿no? Que haga lo que quiera, pero hay varias preguntas que le deberíamos hacer. Una, si el régimen de Obiang es menos terrorista o criminal que lo que hicieron los terroristas a los que él perseguía entonces, yihadistas. Es un régimen más criminal porque ha matado más gente, ¿no? Y ha torturado y ha violado todos los derechos humanos habidos y por haber. Y lo segundo, hay que preguntarle cuánto cobra, ¿no? A ver si le llega este vídeo que se graba y se distribuye mucho. ¿Cuánto le paga el señor Obiang para que haya vendido, ¿no?, que haya preferido el bolsillo por encima de la ética profesional que debería tener un tipo, bueno, pues que defiende el derecho y el Estado de Derecho, ¿no? Y luego yo creo que voy a acabar con unas tareas que yo quiero invitar a Nexos, invitar a los partidos amigos de Guinea Ecuatorial, que creo que son tareas que tenemos que hacer. Digo, por acabar con alguna, lo digo muy rápido, ¿eh? Una, elaborar un informe sobre las empresas españolas que trabajan en Guinea Ecuatorial y qué intereses hay ahí. Dos,
una petición a la banca española que aclare cuántas cuentas tiene la familia Obiang en bancos españoles y para el control, aquí hay unos órganos que controlan el blanqueo de capitales y esto es robo del pueblo ecuatoriano o ecuatoriano. 3. Los bienes de la familia Obiang, no estaría mal que supiéramos aquí, claro, esto es un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Pero yo he leído en prensa que poseen, no sé, que poseen empresas en Estados Unidos, en varios países. Sería muy bueno trabajar ese tema. 4, hacer una campaña para que le retiren la medalla de Isabel la Católica al señor dictador Teodoro Obiang. Otra, crear un lobby de oposición, de presión con nosotros para hablar con los grupos parlamentarios mucho más, para que se condene en el Congreso de los Diputados el régimen de Obiang y la violación de derechos humanos. Otra, no sé ya si la quinta o la sexta, pedir la desclasificación de todo lo que se llama materia reservada de Guinea Ecuatorial. Tenemos que pedir al gobierno que ya es hora, después de 46 años de dictadura de Obiang, que se desclasifique para ver de verdad las complicidades del gobierno español que hubo, las barbaridades que conocía el gobierno español de lo que estaba haciendo la dictadura de Guinea, bueno, para que sepamos cosas, ¿no? A ver qué excusa pueden dar para seguir manteniéndolo en secreto. Creo que eso es un trabajo que también tenemos que hacer. Otra sería ir al Ministerio de Exteriores y presentar el informe de derechos humanos que se ha hecho hoy tan completo, el informe de violación de derechos políticos y sociales y el informe de violación de los derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Porque se violan todos. Llevar ese informe a la Oficina de Derechos Humanos del MAE y entregárselo formalmente a un equipo de la oposición guineana. Y luego queda uno, que es el último que veo, que tenemos que trabajar muy bien, porque es el tema de las redes sociales. Porque siendo difícil trabajar las redes sociales, todo esto que estamos contando aquí realmente lo podemos exportar, lo podemos colgar en páginas web, lo podemos difundir, y no lo hacemos. Pero yo creo que tenemos que ser también autocríticos respecto a lo que podemos hacer para mejorar el tema de los derechos humanos y para lograr la democracia en Guinea Ecuatorial. Y no puedo terminar, por supuesto, sin 3 ideas fundamentales. Una, reivindicar la libertad de los presos políticos en Guinea Ecuatorial. 2, pedir desde aquí democracia y derechos humanos para el pueblo de Guinea Ecuatorial. 3, el apoyo total a la oposición guineana contra la dictadura de Teodoro Obiang Nguema. Yo voy a terminar como he empezado. Estoy de acuerdo con el diplomático Frank Ruby, que decía que el gobierno de Guinea Ecuatorial es el más asesino y el más ladrón del mundo, pero también caerá como han caído todos. ¡Viva la democracia en Guinea Ecuatorial! ¡Viva el pueblo guineano!